Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de la sexta minifigura perteneciente a la colección de Corps de la Muerte de Krieg, de estas minifiguras no oficiales, insisto, en este formato creado y popularizado hace ya décadas por Lego. Y vamos a tener aquí un corp especializado, o tal vez no especializado, sino cuyo rol en el campo de batalla es de comunicaciones, puesto que podemos ver el comlink en la parte trasera a modo de su mochila táctica, o de hecho sustituyéndola, aunque en la parte inferior sí alcanzamos a ver algún dispositivo para llevar algunos insumos propios del combate. Pero bueno, para hacer este análisis en forma, como es costumbre aquí en el canal, vamos a retirar los diferentes elementos que componen esta minifigura, los analizamos y al final pues ponemos a este corp junto con los otros 5 que ya también pasaron por la revisión. Vamos entonces a retirar el casco, y de lo primero que nos vamos a dar cuenta es que nuevamente tenemos a una corp de la muerte de Krieg, y lo único que puedo decir es pobrecita, porque pues se olvida de su identidad y de absolutamente todo. Recuerden que para los corps lo único que cuenta es morir dignamente en el campo de batalla, y si llegan a ascenderla a granadera, pues directamente ya se considera una baja más en las estadísticas de Krieg. De todas maneras, entregando 50 millones de soldados al año como diezmo, pues en realidad no les preocupa cuántos puedan caer en combate. En fin, vamos entonces con el análisis. Comenzamos con la parte más simple, que es la placa, esta placa que sirve tanto para equilibrar como para exhibir la figura, principalmente para exhibición en esta en particular, y es una placa de 4x3, puntos de inserción solo en la parte central, completamente negra, y al igual que el resto de minifiguras de esta colección y muchas otras que hemos visto en el canal, pues nos ayuda también, insisto, no solamente a equilibrarla, sino a la exhibición. Vamos ahora con la minifigura como tal, sin ninguno de los accesorios, inclusive sin la cabeza, y podemos ver que de hecho es el mismo diseño del que habíamos visto previamente para el francotirador, o mejor dicho, para la francotiradora de Krieg. No tenemos ningún distintivo en el uniforme, así como pudimos ver con el oficial, es decir, no hay ningún tipo de medalla, solamente vamos a tener la anatomía femenina, desde luego definida a la altura del pecho, la cintura un poco más ceñida por las impresiones, a diferencia de las figuras masculinas, pero por lo demás no hay tampoco ninguna distinción. De hecho, tanto las piernas como la pieza pélvica y los brazos, las manos desde luego, son exactamente iguales a las que pudimos ver en las otras minifiguras. Podemos ver desde la parte inferior que tenemos líneas negras más gruesas para la suela de sus botas tácticas, las cuales tenemos en color marrón, con las costuras y los diferentes componentes, o los diferentes segmentos del diseño, mejor dicho, bien definidas. No hay impresión en la parte superior de los pies. Un poco de excedente de pigmento aquí que casi lo termina de cubrir. Me hubiese gustado que se excedieran un poco más, pero bueno, sabemos que en estas minifiguras difícilmente va a haber pigmento en la parte superior de los pies, aunque alguna que otra sí nos hemos encontrado. Posteriormente podemos ir subiendo, vemos el diseño de la prenda característica del Krieg, es decir, de ese abrigo de cuero pesado. Lo tenemos, al igual que en las otras minifiguras, abotonado a los costados para permitirle más movilidad al soldado durante las diferentes incursiones o batallas a las cuales se enfrentan. Y si seguimos subiendo, tenemos impresiones en la pieza pélvica, no solamente en la parte horizontal, que incluye los botones, un poco de pespunte para la costura, sino también vamos a tener en la parte media las líneas que continúan o coinciden con el diseño de las piernas. En toda la minifigura vamos a tener aplicación de pigmento azul, un poco más oscuro que el color natural del plástico, para darle un poco más de volumen y simular la caída de la tela en la propia minifigura. En los bolsillos tácticos vamos a tener aplicación de pigmento marrón para el propio diseño, algunas líneas un poco más oscuras para darle un poco de sombreado, y los botones, al igual que la hebilla, los vamos a tener en pigmento dorado. El áquila imperial la vamos a tener en negro, bueno, el delineado o el contorno está en negro sobre la placa dorada del cinturón, que aunque no sea visible una vez ensamblada por completo la minifigura, siempre se agradece tener este tipo de detalles. Para la parte superior alcanzamos a ver
un poco de gris en la prenda interna, en una especie de coraza, entiendo, utilizan los corps también debajo del abrigo, parte de su uniforme. Alcanzamos a ver el pin en forma de cráneo y la solapa izquierda roja, al igual que vimos en las otras minifiguras. En la parte trasera simplemente se continúa con el diseño, un par de botones, las pretinas del cinturón, el mismo que vemos un poco más ajustado. Tenemos pigmento negro a los costados para reducir el tamaño de la cintura, al menos en la impresión, y en los costados no va a haber variación con las otras figuras. Vemos la continuación del cinturón del lado izquierdo y del lado derecho. Vemos 3 granadas de fragmentación en color gris metálico. Para la cabeza, solo vamos a tener una impresión de rostro. Vemos aquí a una Corp, me atrevo a decir un poco más joven incluso, o da la impresión de ser más joven que la francotiradora. Y de hecho tenemos a una Corp, esto sí no me cuadra particularmente, demasiado femenina para mi gusto, considerando que es de los Corps y los Corps no, su identidad es ser hombres muertos, o elementos muertos si quieren hacer distinciones de género. No entiendo por qué tendría sombra, pero bueno. A nivel de la minifigura, la calidad de la impresión es buena y siempre es bueno tener esos detalles que diferencian una figura de la otra. Podemos ver que hay ligero maquillaje, un poco de naranja en la parte superior de los ojos como sombra y también como lápiz labial en los labios. Por lo demás, pigmento negro para los ojos, para las pestañas, las cejas y blanco para las pupilas. Hablando de que me parecía que era un poco más joven que la otra Corp, vamos a retirar el casco de la francotiradora y me parece que la expresión es ligeramente más dulce, sí se ve un poco más joven. ¡Qué bueno! En Warhammer ha habido incluso guerras donde directamente niños de 6, 8 años están ya empuñando fusiles láser. En fin, continuando con el análisis, vamos ahora con los accesorios, que son las armas. Suelo empezar por eso, ahora empecé por la minifigura. Tenemos su lasgun, su rifle láser en el modelo o en el patrón Lucius, que es el que utilizan los Corps de la Muerte de Krieg. A diferencia de la tropa regular, no vamos a tener la bayoneta incorporada, pero por lo demás el diseño es exactamente igual. No tenemos ninguna aplicación de pigmento para los diferentes segmentos de la escultura de este rifle. Sabemos, como ya lo mencioné en las otras figuras, que todo el gris metálico es en sí una aplicación de pigmento, pero es completamente uniforme. Aún así, la escultura, tanto para el cañón, los diferentes anillos de... Los anillos de, iba a decir anillos de ventilación, no, son anillos de enfriamiento, si no me equivoco. El cráneo, parte de la iconografía, la misma culata, el gatillo y el cargador muy bien esculpidos de ambos lados y definitivamente lucen bastante bien. El otro accesorio es una granada, que no es una granada de fragmentación, ya que estas las tenemos aquí en el cinturón. Tampoco es una granada flash o una granada cegadora. Me da la impresión de que es una granada o una bomba de humo, pero si ustedes saben exactamente qué tipo de granada es esta, déjenla en los comentarios, se los agradecería mucho. Y el diseño me recuerda, no es igual, pero me recuerda a las utilizadas por los soldados, por los Stormtroopers del Blitzkrieg en la Primera Gran Guerra. Vamos ahora con la mochila táctica, que de hecho es la mochila de comunicaciones. La tenemos también en gris metálico. Podemos ver la antena, diferentes botones e indicadores, tanto en la parte superior como también en la parte trasera, que es la parte que queda expuesta de esta mochila. Inclusive aquí tenemos la bocina o el parlante, y en la parte inferior tenemos este pequeño cilindro que bien puede semejar la bolsa de dormir que cargan los Corps en caso de que tengan que pernoctar dentro de alguna trinchera. Bastante bien ejecutada, como es costumbre en estas minifiguras. No tenemos decoración específica. La antena
También la tenemos de este lado. No tenemos decoración específica para ninguno de los componentes, pero es bastante uniforme la aplicación de pigmento gris metálico y este acabado perlado le da un aspecto que genuinamente luce metálico y en general creo que se ve bastante bien. Respecto al chaleco, este sí va a ser exactamente igual que el de las otras minifiguras. Lo tenemos completamente fabricado en color marrón, aplicación de pigmento. Para las sombreras tenemos el dispositivo de apoyo vital y también de alimentación, un pequeño perno para conectar el propio tubo de alimentación, el que se enlaza a la máscara. En la parte trasera vamos a tener un perno hueco para ensamblarlo, para acoplarlo al punto de inserción que tenemos en la mochila. Y para la máscara, esta se compone de dos partes. La primera va a ser el cable de alimentación, o bueno, el tubo de alimentación, mejor dicho. Este lo tenemos fabricado en plástico flexible, completamente negro, dos puntos de inserción, uno que va a quedar anclado al sistema de soporte vital o de apoyo vital y otro que vamos a insertar en el perno de la máscara. La máscara y el yelmo son una sola pieza, al igual que hemos visto en la mayoría de figuras de la colección. El comisario es la excepción y tenemos bien definida tanto la cimera, una pequeña argolla en la parte trasera para poder portar el casco, aunque tampoco es que se lo vayan a quitar con demasiada frecuencia. El emblema del Astra Militarum en la frente, bien esculpido, y la máscara que tiene el pequeño perno para insertar el tubo de alimentación, además de los gogles o las lentes a través de las cuales pues ellos van a ver. Mencioné, y esto se me había olvidado, se me olvidó en el momento y ya me acordé, porque mencioné que no me cuadraba que aparentemente este personaje, aunque vamos, es simplemente una minifigura, me estoy mal viajando, pero que en todo caso de existir alguna corp en Krieg tuviera tanto cuidado con su aspecto personal, y es que en realidad ellos tampoco se quitan la máscara. Muchos incluso empiezan a tener problemas recordando su propio rostro, puesto que en realidad no necesitan quitarse para nada la máscara. Respiran y se alimentan a través de ella y su esperanza de vida en combate es verdaderamente baja, por lo tanto tampoco es que sea demasiado importante que se preocupen por ver su cara. A fin de cuentas, ellos lo saben, son meras estadísticas y están bien con eso. Recuerden que les da vergüenza vivir, como dice el lema de los Corps de la Muerte de Krieg. En la vida guerra, en la muerte paz, en la vida vergüenza y en la muerte expiación. Y para que pueda ir a expiarse al campo de batalla esta corp, pues vamos a colocar por completo iba a decir su armadura, pero no, más bien es su equipo. Colocamos el chaleco, posteriormente colocamos la cabeza. No había mencionado, antes de que se me olvide rápidamente, la aplicación de pigmento gris metálico para las sombreras. En la hombrera derecha, el número 226 de su regimiento, y en la hombrera izquierda, nuevamente el emblema del Astra Militarum. Le colocamos la cabeza para que quede bien sujeta la coraza, que serían las sombreras, y también su sistema de apoyo vital. Posteriormente colocamos el tubo de alimentación. Primero vamos a insertarlo en esta especie de chaleco. Luego lo colocamos en la máscara. Bueno, la máscara junto con casco, que es una sola pieza. Se lo colocamos a nuestra corp. Aquí ya se olvidó de toda su identidad y únicamente piensa en morir en el campo de batalla. Esperemos que no muera tan pronto, porque es la que sirve de enlace con el mando. Luego le colocamos su granada y finalmente le colocamos el rifle. Desventajas de la minifigura. Al igual que mencioné con las otras, la única desventaja que le encuentro es que la propia armadura o su propio chaleco, arnés, junto con las hombreras, restringe el movimiento de los brazos y no es posible colocar el arma de fuego, que sería su lasgun, sería su rifle, de tal manera que pareciera que estuviera disparando. Sí, de por sí ya sabemos que este formato de minifiguras es un tanto hierático, y bueno, si luego tenemos piezas que restringen el movimiento, eso puede llegar a ser un ligero detrimento respecto al valor de jugabilidad de la pieza. Ahora, también convengamos que aunque se trata de una minifigura de bloques de construcción en el formato que creó Lego, pues tampoco es que Warhammer 40.000 sea precisamente una franquicia para infantes. A fines de exhibición me parece que cumple bastante bien con su cometido y se ve también muy bien. Vamos a ponerla atrás porque deben de proteger a
deben de proteger a la encargada de las comunicaciones y no se quedan abandonados en el campo, que tampoco es que les importe demasiado, simplemente van a seguir cargando hacia adelante. Y ya tenemos casi completa la colección de Corps de la Muerte de Krieg analizada aquí en el canal. No sé si una vez que haya analizado las 8 piezas o las 7 piezas y un colado, porque hay uno que salió junto con esta tirada o con esta colección, pero no es un Corps de la Muerte. No sé si sería conveniente hacer un video tal vez un poco más resumido con las 8 figuras de la colección. Pero bueno, hasta el momento llevamos estas 6. La minifigura es buena, cumple bastante bien con su cometido, y los Corps de la Muerte, desde mi perspectiva, entre más sean, mejor. Y bueno, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si esto les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo para este espacio como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche según cuando vean este video. Yo soy Dark, esto fue de Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Por el emperador.